colapsa Cundinamarca, a Bogotá no le pasa nada. A Bogotá no le pasa nada, porque Bogotá tiene el comercio, tiene el gobierno, tiene la banca, Bogotá vive de sus propias entrañas, tiene un sector de servicios inmenso. Si usted va a Neiva y el Huila colapsa, Neiva desaparece. O si usted va a Sincelejo, o si usted va a Santander, a Bucaramanga. Los economistas colombianos hemos sido demasiado urbanos y nos olvidamos del campo. Nosotros, y yo creo que esa es nosotros a raíz de ver lo que pasó en América Latina, hemos recuperado el campo en el discurso político, en el discurso económico, como un imperativo. Y yo creo una cosa, y ustedes me lo han dicho correctamente, lo que estamos haciendo de pronto es insuficiente. Y mi actitud ahí es, hasta que logremos que el campo despegue, y si no soy yo como ministro de Hacienda, y si no es el ministro Juan Camilo, ojalá seamos nosotros. Pero aquí tenemos que darle y darle y darle hasta que el campo, chulear todas las cajitas, ¿no es cierto? Chulear la cajita de presupuesto. El presidente Gaviria me criticaba por eso. Le dupliqué el presupuesto el año pasado para y se lo estoy manteniendo. Es más, no, mucho más. Este año estamos dando como 600.000 millones de pesos más que el año pasado. El año pasado, el ministro, ese era un sector que invertía 400.000 millones de pesos. Yo se lo pasé a 800.000 millones de pesos. Y este año le estamos dando por ahí, a raíz de la ley de tierras y de un montón de instituciones, estamos dando otros 400. O sea, casi que estamos multiplicando por 2 el presupuesto. Pero yo estoy de acuerdo, no es solo eso. Yo me fui es que podría hablar por horas de este tema. Me fui a Valle en Paz. Y Valle en Paz es un experimento con pequeños agricultores que me enseñó mucho. Me enseñó lo siguiente: el campo, usted no puede hacer algo que sea a medias y por un año. Si usted hace una intervención con un campesino, y lo hace Valle en Paz, es integral. ¿Qué hace Valle en Paz? Primero, ¿a cuánto va a vender? Entonces empieza de adelante para atrás. El producto que tiene que estar vendido antes de que usted lo siembre. Segundo, la asistencia técnica. Tercero, el transporte, porque hay que transportar, porque si no el transportador se queda con todo. Cuarto, el riego. Quinto, la asistencia social. Y sexto, haga eso por 5 años. Y usted coge un campesino que se ganaba 20.000 pesos por semana, porque yo lo entrevisté, y hoy se gana, no solo es dueño de 3 hectáreas, y se gana entre 800.000 y 1.200.000 pesos al año. Y ahí viene una constatación que es fundamental. ¿Cómo duplica usted el PIB de Colombia? Duplicar el PIB de Luis Carlos Sarmiento Angulo es difícil, porque es inmenso. Pero duplicar el PIB de un campesino es tirado, si hacemos las cosas bien. Y lo que pasa es que hay millones de campesinos pobres. Entonces la agricultura no solo tiene un potencial de mercados internacionales de ventas, sino un potencial de crecimiento y de impacto social y de mejoramiento de la distribución de ingresos brutal. Y Chile ya lo hizo, y Argentina ya lo hizo, y como decía el presidente Gaviria, sobre todo Brasil ya lo hizo. Entonces el tema agrícola a nosotros y a mí se me volvió una obsesión. Yo soy un ministro de Hacienda un poco raro en ese sentido, y es que yo al doctor Juan Camilo es siempre que necesita, hágale, al agro le tenemos que pegar. Bueno, al lado del agro, que si usted habla con los campesinos, ¿qué le dicen ellos? Y con los agricultores y con la SAC, ¿qué le dicen ellos? Es que no hay infraestructura. Entonces ahí surgió el tema, y bueno, todos lo sabemos que la infraestructura es muy pobre: vías, distritos de riego, almacenamiento, puertos, aeropuertos, que no es solo para el agro, es para toda la economía. Y cuando visualizamos esos 3 sectores, fue que empezó el tema de las locomotoras a aparecer. Es que no tenemos un solo sector que es la minería, sino que necesitamos agro e infraestructura, por lo menos para que esto sea un sistema más o menos balanceado. Pero si usted ve, esos 3 sectores están por fuera de las ciudades, y resulta que el 85% de los colombianos vivimos en las ciudades. Entonces ahí empezamos a pensar, necesitamos un sector. Estos sectores van a estar creando algo de empleo, no son grandes creadores de empleo. El campo produce empleo, genera empleo, pero no es un gran generador de empleo. El gran generador de empleo es el comercio, ¿no es cierto? 60% de los empleos en una economía capitalista los genera el comercio. Entonces necesitamos, lo que sí van a generar estos sectores es aumento en los ingresos. ¿Qué hacen los hogares cuando les aumenta el ingreso? Se los gastan en más telecomunicaciones, más salud, más educación, más transporte, más entretenimiento, más servicios. Entonces ahí fue que dijimos, necesitamos un nexo de la economía que va a ser jalonada por ingresos a sectores urbanos de servicios y por supuesto manufactureros. Escogimos la vivienda porque es un sector, como dice el presidente, que reacciona rápido a un aumento en ingresos y genera mucho empleo, muy similar a las razones de Locklin Kerry.
La vivienda funciona durante 5 o 10 años, ¿no es cierto? Porque después se aplana, ¿no? Pero en esta década nos servía mucho y por último, por supuesto, los sectores urbanos viven de esto. Y por eso dijimos educación, ciencia y tecnología e innovación. Y eso es lo que el presidente Santos siempre ha dicho, son las 5 locomotoras, que es minería, agricultura, infraestructura, vivienda y educación, ciencia y tecnología. Entonces las 5 locomotoras, si ustedes la ven, nosotros no la vemos como un enfoque chévere, no, la vemos como lo que tiene que pasar en Colombia, dados los cuellos de botella actuales y lo que está pasando en los precios mundiales, en las potencialidades de nuestros países, en el contexto latinoamericano, para evitar la enfermedad holandesa. Y el agro ahí es crucial, fíjense el énfasis que yo he hecho en el agro. Y esto es un modelo curioso porque desde los 50 hasta los 80 nos dijeron industrialícese, industrialícese, industrialícese. Nosotros estamos perfectamente en coherencia con la industrialización, tiene que haber más industrialización, pero el crecimiento en los próximos 10 años tiene que ser muy balanceado y donde hay un gran potencial es en el agro, en la infraestructura, en la educación, etc. Entonces les digo eso es para que vean un poco, visualicen el esquema global. A esa la llamamos las locomotoras y a los sectores de servicios y manufactureros los llamamos los vagones. Curiosamente, los que generan empleo fundamentalmente, inmensamente, son los sectores de servicios y los sectores manufactureros urbanos. Entonces, fíjense que es un esquema interesante. Los sectores que generan ingresos y crecimiento son diferentes de los sectores que generan empleo, porque el empleo es curiosamente en servicios. El comercio genera mucho más empleo que la industria, que el agro, etcétera. Entonces no nos olvidamos, porque los industriales se sintieron un poco dejados de la mano de Dios, porque no los mencionábamos como siempre se había hecho en los últimos 30, 40 años, como el sector. Fíjense que nosotros las 5 locomotoras son otros sectores, pero sí creemos que con este esquema y ascenso social, y aquí entra el tema distributivo, ascenso social, esta es una economía que debe sacar a la clase media, a la clase trabajadora y los pobres, obviamente paulatinamente de su situación, volverlos demandantes, y esto ha sucedido en China, en la India, en todos lados, en Brasil, y ahí se genera, digamos, en la segunda fase de crecimiento de demanda que se enfoca más a los sectores urbanos de servicios y manufacturas y salimos al otro lado. Entonces, es un enfoque de cuellos de botella, es un enfoque de focalización donde hay potencialidad inmensa, y donde deshacemos los atrasos frente a nuestros pares de América Latina. Fíjense que en la próxima década tenemos que alcanzar a los asiáticos. Ahora lo que estaríamos en estos sectores es simplemente poniéndolos a tono con lo que la guerra nos impidió, que llevamos 20 años, nosotros tenemos que ser benevolentes con Colombia en el siguiente sentido. Nosotros nos damos mucho palo, que porque hay muchos indicadores. Señoras y señores, acabamos de salir de 20 años en que le invertimos, que no le tocó a Chile, que no le tocó a Argentina, le invertimos 2 o 3 puntos del PIB al año a derrotar a las FARC, a derrotar a las BACRIM y a los paramilitares. Es que Colombia hay que darle el crédito de que hemos duplicado o triplicado la inversión en salud, duplicado o triplicado la inversión en educación, en parte por los resultados de la Constitución y con unos costos fiscales muy altos, pero lo hemos hecho. Hemos pagado las pensiones que pasaron de 0.8 del PIB a 4,5 del PIB. Hemos invertido y ganado la guerra en un 70-80% contra poderes inmensos. Y con todo y eso estamos creciendo y tenemos un futuro muy grande. Entonces hay que ser benevolentes en el sentido de que este es un país que le ha tocado hacer unas inversiones que a los demás no, pero ese es el pasado. Mirando hacia el futuro, voy entonces a los temas puntuales de riesgos y de comentarios que han hecho mis colegas. Contrarrestar la enfermedad holandesa, ¿no es cierto? Yo digo que, y se lo digo a mi esposa que es economista, y se lo digo a mis amigos, pues,